Escribas Urbanos, el podcast creado por y para escritores, presentado por Sildara y Javier Pérez. Bienvenidos a este taller de narradores de Escribas Urbanos. Hoy la verdad que tenemos muchísimas ganas de presentaros a nuestra invitada, Cristina Aparicio, escritora y colaboradora de Escribas Urbanos. Bienvenida, Cristina. Hola, muchas gracias por invitarme. Encantados de que estés aquí y además que contigo vamos a indagar una de las partes claves de todo texto escrito, que es el narrador. Pero antes, la verdad que nos encantaría conocerte un poquito mejor, que nuestros escribas también te conozcan, así que vamos a hacerte la pregunta de rigor. ¿Quién es Cristina Aparicio? Pues eres una muchacha que está un poco quedada en la cabeza. Pues a ver, tengo 30 años recién cumplidos, acabo de entrar en la treintena, pero la llevo muy bien, la verdad que ha sido el mejor momento de mi vida, ha sido un momento muy bueno. Y nada, soy de Madrid, aunque tengo familia... A ver, decir de dónde soy es un poco complicado, soy nacida en Madrid, pero decir de dónde soy es complicado. De hecho, todo el mundo dice, ¿pero tu acento de dónde lo tienes? Pues mira, tengo familia de Badajoz. Luego tengo ahí algunos ramalazos de Euskadi porque pasan muchos veranos allí. Tengo mucho contacto con gente de México y de Colombia, con lo cual también tengo una mezcla de todo. Entonces, un poco mejunje, ¿no? Decirte de dónde soy, con todos los sitios que he vivido, tampoco te puedo decir. Pero bueno, ¿y qué más os cuento? Pues no sé, soy educadora infantil por vocación, me encantan los niños. Y soy escritora, o por lo menos intento serlo. Y estudio Filología Hispánica por la UNED. Muy bien. Además que has traído tu última publicación, que es Morgana. Sí, es el primer libro de una trilogía. A priori iba a ser autoconclusivo, pero luego me surgieron ahí como dudas. Son libros autoconclusivos en sí mismos, pero la historia es común, tiene el mismo hilo conductor. Porque a mí me pone muy nerviosa leer una trilogía en la que terminas el libro y es como, ahora tengo que esperar un año o 2 o 9, en el caso de Patrick Rufus. Sí. Te entendemos, los seguidores de Martin te entendemos. Martin. Y de otros tantos, sí. Entonces, pues son libros autoconclusivos que, digamos, cada uno va a narrar la historia de un personaje. En este caso abrimos la historia con Morgana. Y bueno, encasillar este libro a priori va a ser fantasía. Lo que pasa que, bueno, alguna gente que lo ha leído dice, bueno, se mezcla ahí un poco la fantasía con el thriller. Pero es un libro muy especial por muchos motivos. Uno de ellos es que está escrito íntegramente en el móvil, en los viajes de ida y vuelta al trabajo en el metro. Entonces a ratos iba escribiendo y en los transbordos iba dictando, con lo cual había partes que cogía conversaciones de gente extraña y cuando lo leías era como, por favor, que está... Sí, totalmente. Yo he hecho alguna vez eso con el Evernote. Evernote es el elefantito este que es el icono verde. Gracias por la rectificación de pronunciación. Sí, a ver, yo lo digo en plan a la española. Evernote. El Evernote, a la española. Luego ya lo digo un poco más culto, el Evernote. Pues eso, yo lo hacía, pero te pillaba bastante bien. Pero claro, si estás en el metro, en el metro te puede pillar cualquier cosa. Además que yo, a ver, me manejo lo básico con tema de tecnologías. O sea, no soy una negada, pero tampoco soy una apasionada. Entonces, yo lo que usaba para escribir era Wattpad. De hecho, Morgana se publicó primeramente en Wattpad. Y lo iba dictando ahí, con lo cual la calidad pues era un poco de aquella manera. Bueno, después de editarlo, después de hacerle 1000 arreglos... Ha dado muchas vueltas, porque es un libro que a priori se iba a publicar en diciembre del año pasado. Y de hecho es algo que agradezco mucho a mi editora, a Sol. Sol de Sol, ¿no? Lo has sacado con Sol de Sol. Sí, es que ella se llama Sol y la editorial se llama Sol de Sol. Lo sé. Entonces algo que agradezco a Sol, porque sí que le dije, oye, mira, necesito sacarlo en diciembre porque yo estaba embarazada y bueno, pues la verdad que no le iba a poder dedicar tanto tiempo como se merece un libro si me pillaba en el último trimestre cuando yo hubiera nacido el bebé. ¿Qué pasó? Que pues en diciembre supe que el bebé había fallecido. Y bueno, pues hubo que retrasar todo el libro y al final pues se ha retrasado un año, con lo que es un libro
que tiene mucho significado por eso, porque se ha retrasado, por todo lo que viene detrás, todo el cariño, todo el empujón que me han tenido que dar para volver a retomar ese proyecto, porque quieras que no, pues oye, siempre se asocia al momento, ¿no? Pero bueno, ha sido un libro que... Y el estado de ánimo es que es muy importante. Sí. Además, yo lo hablé con Sol y la verdad le agradezco mucho la comprensión. Ella me dijo, no te preocupes, a tu ritmo, tú cuando eso, no tenemos prisa. Y bueno, pues había sido que se ha tenido que esperar un año, pues un año. Es lo bueno también que tiene este arte, ¿no? Que uno se lo guisa, uno se lo come, o sea, lo puedes montar en el momento que tú quieras. Escribir es lo bonito que tiene, ¿no? Que Sí, depende de ti. Claro, sobre todo con la autopublicación. Efectivamente, yo por ejemplo tengo una conocida, se llama Irene Ferb, que ella trabaja con una editorial tradicional y ella por contrato tiene estipulado que tiene la obligación de publicar un libro al año. Con lo cual es un poco como voy a cagar páginas, ¿no? Un poco a lo Ken Follett, ¿no? La verdad es que es una meta bastante, digamos, cerrada, un libro al año. Porque es que te estrangula, como no lo tengas bien cuajado y bien hecho, te estrangula al final del año de una manera... sobre todo porque yo creo que el tema de la escritura, lo que hablábamos, es algo muy vinculado a las emociones y el estado anímico no siempre es el mismo, entonces no te puedes proponer... No sé, yo admiro a esta gente que dice, cada día voy a escribir 5.000 páginas. Yo es imposible para mí, 5.000, o sea, 5.000 páginas, no, 5.000 palabras. 5.000 palabras. Vale, gracias por la aclaración. Escriba Ultramaster Pro. Entonces yo admiro a esa gente porque yo soy incapaz, yo necesito el momento, ¿no? De hecho, hay muchas noches que mi chico ya pues, está un poco acostumbrado, pero se asusta porque por la noche a lo mejor sueño algo y me despierto por ese sueño diciendo... Esto para el libro y tengo que levantarme en el momento, coger el ordenador y ponerme a escribir, claro, y mi chico es como, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, ya el pobrecito mío, después de casi 6 años, ya se lo toma como la loca esta, ya está en su mundo. Ya, sí, te comprendo porque el mío está ya del cla, 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 hasta las narices a las 3 de la mañana, a las 5, a las 6, pero es que es normal, cuando te da, y tienes que escribirlo y tienes que dejarlo. Porque otra cosa no, pero la escritura como terapia es magnífica. Sí, eso lo hablábamos tú y yo el otro día, lo comentaremos luego más tarde, pero sí, es verdad que... Sí, es una pasada. Y bueno, nosotros te pedimos que nos mandaras una biografía cortita de lo que es tu vida y nos sorprendieron varias cosas, ¿no? En primer lugar, el concurso que ganaste con 14 años y que hacías entrevistas en el instituto. Sí, yo la verdad que siempre he escrito, pues como decíamos, de forma muy terapéutica, leer y escribir era mi vía de escape. Y bueno, pues resulta que a los 14 años, más o menos estando yo en tercero de la ESO, el Departamento de Lengua y Literatura de mi instituto sacó concurso literario y bueno, pues mi profesora me animó a participar y pues dije, bueno, pues me presento a ver qué pasa, ¿no? Sí, total, tengo los escritos ahí. Bueno, pues resultó que gané de los 3 años seguidos que estuve, o sea, que me quedaran para finalizar el instituto. Y la verdad que fue muy gratificante, es decir, jolín. Y luego Laura Gallego, pues yo colaboraba con la revista del instituto y tenía la suerte de hacer las entrevistas a los escritores que venían. Entre otras cosas, pues escribir artículos de diferente temática, pues siempre que venía un escritor. Es cierto que yo me fumaba todas las clases, los profesores me dejaban, entonces yo aprovechaba todo el día, lo echaba allí y al terminar la charla que daba con los grupos, pues me quedaba un ratito con ellos y les hacía la entrevista. ¿Qué pasó con Laura Gallego? Pues que cuando yo hice la entrevista, mi profesora Belén, hola Belén, estaba allí con nosotras y bueno, pues ella orgullosa, como yo digo, como una mamá orgullosa, decía, oye Laura, pues que sepas que te estás entrevistando a la escritora del instituto. Y yo diciendo, por favor, cállate, que me muero de vergüenza. espérate, que te voy a traer el relato corto con el que ha ganado este año. Y yo, Belén, no, por favor. Bueno, orgullo pues, de profe. Efectivamente lo trajo. Bueno, Laura pues me estaba atendiendo y no tuvo ocasión de leerlo, pero su editora sí. Y la verdad, pues para mí fue muy bonito el que es una editora de una editorial, yo con aquella tendría pues 16 años, 17, me dijera que era muy bueno y que si algún día me animaba a escribir un libro que contactase con ella. ¿Qué pasa? Que con el tiempo pues yo con esa persona no perdí contacto y no he tenido ocasión tampoco de la oportunidad de
de recuperar ese contacto. Pero bueno, siempre tuve la espinita ahí de escribir un libro. Y siempre tenía ahí la cosita y bueno, pues al final... Aún así, seguramente, Laura, si la contactases hoy, es probable que te recordase, porque de las escritoras que he tenido el placer a lo mejor de conocer, aunque sea brevemente en una de sus firmas o lo que sea, me ha parecido de las personas más cercanas y más normales que yo al menos he tenido el placer de conocer. Porque yo no he visto a muchos escritores aguantando una cola de firma de libros más allá de la hora de cierre del evento, en plan, no, que toda esta gente está aquí esperando para firmar y les vamos a firmar. Y cositas así. Y de dedicarte a cada uno de ellos unas palabritas, en plan, ay, muchas gracias, no sé qué. Me pareció una tía súper perita, así que lo mismo, la verdad que si la contactases, se acordaría hasta de ti. Para los que no sois de Málaga, perita es guay. Sí, cierto, Es una expresión muy malagueña. Perdón. Entonces, después de toda esa trayectoria, ¿no? Juvenil, escribiendo, como dices, como vía de escape y demás, los concursos de relatos, las entrevistas, eso es lo que te llevó, supongo, a ya tomártelo en serio y decidirte a publicar tus obras. Pues la verdad es que no. ¿No? No. ¿Cómo fue entonces? Cuéntanos. ¿Cómo fue? Pues a ver, como decíamos, la escritura ha sido muy terapéutica, entonces yo viví una situación muy complicada, muy difícil, hasta tal punto que tuve que marcharme de España. Y bueno, antes de hacerlo, pues justito antes descubrí a Pamela Palenciano, que ella pues había usado lo que, digamos, su motivación o su pasión, que era el tema del humor, para transformar lo que ella había vivido en algo positivo y hacer su obra de su experiencia. Entonces a mí me pareció una buena idea para sacar todo eso que yo llevaba arrastrando, todo eso que se estaba pudriendo dentro de mí, y empecé a escribir. No con idea de nada, simplemente con idea de sacar, de curar, ¿no? Y cuando me quise dar cuenta, pues había pasado las 200 páginas. Y de jolín, digo, pues igual que Pamela con su monólogo está ayudando a mucha gente y es un ejemplo a seguir, pues a mí me gustaría un poco hacer lo mismo. Dije, pues voy a darle una vuelta, aprovechando esa inquietud de escribir que siempre he tenido. Digo, pues oye, estaría bien hacer que la primera novela, el primer inicio en la literatura fuera algo tan significativo para mí. Entonces, pues nada, le di una vuelta de tuerca, añadí cosas, quité otras y bueno, pues más o menos, digamos, lo que es confeccionar o transformar esa experiencia, ese rollo diario en una novela. Entonces lo mandé a varias editoriales, de las cuales no obtuve respuesta. Yo también pues lo entiendo un poco, porque es un tema que no vende, es un tema que no es comercial en ese momento. Bien dicho. En aquel momento no era un tema comercial, entonces pues dije, mira, pues si no apuesto yo por mí, no apuesta por nadie. Me hablaron de la autoedición y efectivamente pues ahí fue cuando dije, pues me lío la manta a la cabeza y para adelante. Me da pena no tener en ese momento la información y el conocimiento que tengo ahora sobre el mundillo de la autoedición, porque obviamente no hubiera contratado, no hubiera firmado con la editorial que lo hice. Eso suele pasar la primera vez, no te preocupes. Suele pasar, te lo digo. Es el típico error del que se aprende, pero que tienes que pasar sin Además probarlo. es que es una faena, porque tú desde el desconocimiento, ¿qué haces? San Google, ¿verdad? Sí, Te vas a San San Google, sí. le preguntas a San Google. ¿Qué pasa? Que San Google también va por Poderoso Caballero Don Dinero y es la primera editorial de autoedición que te sale cuando tú buscas editoriales de autoedición en el buscador. Pero Empieza bueno, por círculo y acaba por rojo. yo no lo quería decir, Sí, no porque te preocupes. tengo entendido que como que ellos se dedican a denunciar a diestro y siniestro a todo aquel que habla mal de él. Pues a nosotros no nos ha llegado nada y ya hemos hablado. Ah, ¿vale? No pues- te preocupes por eso. Pues sí, por ahí van los tiros. Es meramente informativo tampoco. No, es tu experiencia, tienes todo el derecho a Sí, no, comentarla, muy mal, sí. fue muy mala la experiencia. Y luego lo peor de todo es que cuando yo reclamé, no sé si hablé con él directamente, no sé cómo se llama, Cerezuela. Sí, puede ser, pues Cerezuela me parece que se llama, no estoy segura, que soy malísima para los nombres. Hablé con él o con la persona que llevaba su cuenta de Twitter, no lo sé, Puede porque ser, nunca puede sabes ser. quién está detrás de la pantalla. Y bueno, o sea, tanto la respuesta del equipo como cuando yo hablé directamente con él fue
tergiversar la situación para responsabilizarme a mí de las condiciones de contrato que no se habían cumplido, que eran responsabilidad mía, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que la culpable era yo. Sí, a mí me pasó algo parecido, que me dijeron que yo debía ser proactiva. Ya, fue el darle la vuelta de esa manera, de decir, no, pero si es que no estáis cumpliendo estos puntos. Efectivamente. Y el tratarme de imbécil, y el tratarme de tonta, y el tratarme de vaga. Y digo, bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Luego, además, me dio la sensación que todo lo solucionaban porque 2 puntos de discordancia que yo tenía sobre el tema, los dos lo solucionaron con lo mismo. No es que ha habido cambio de personal y como son empresas con las que colaboramos, no es nuestra directamente, pues no podemos hacer nada. Sí, vamos, el quitarse el marrón de encima, y es como, ¿no? qué Sí. casualidad que las 2 empresas ha habido cambio de personal, tú te has olvidado de contestarme y es que también habéis cambiado de personal. Qué bien, cuánto movimiento, ¿no? De personal. Tiene que tener el SEPE con vosotros. Sí, es como cuando llamas a las compañías telefónicas que te van pasando de Sí, segmento sí, en totalmente, segmento, sí, ¿sabes? sí. La patata caliente. Sí. Bueno, en fin. Y ahora queremos hacerte la pregunta obligatoria. ¿Tú te consideras escritora de brújula o de mapa? Puf. Pues yo creo que depende del libro, ¿vale? Porque Sol de Medianoche, como digo, es bastante autobiográfico y aparte es un libro realista, y los otros que tengo pensados, digamos, no es la continuación porque también son 3 libros, pero independientes, que son pues Sol de Medianoche es la historia de la protagonista. Después vendrá Aurora Boreal, que es la historia de Claudia, porque todo el mundo ama a Claudia. O sea, Claudia es, yo creo, el mejor personaje del libro. Y luego tengo pensado Solsticio de Invierno, que es la historia de otro personaje también de Sol de Medianoche. Digamos, los proyectos que tengo realistas, por decirlo de alguna forma, son más mapa, porque es como tengo que pasar por aquí, o sea, quiero contar esto, pero me considero brújula, porque quitando esos libros, todo lo demás, lo que tengo en el tintero es como, tengo la idea, quiero escribir esto, tengo este personaje, pero no sabes por dónde va a ir, y realmente yo creo que los personajes cobran vida propia cuando tú empiezas a escribir. Bueno, pasando a otras cosillas, hace poco nos ofreciste una charla presencial y también otra a través de nuestro canal de voz de Escribas Urbanos sobre el machismo en la literatura, que es una cosa que la verdad que trae cola. ¿Lo consideras un tema que está muy ligado a ti? Muy ligada a mí, pues como decía anteriormente, con Sol de Medianoche la idea surgió pues inspirada por Pamela Palenciano, por vivencias que yo había vivido, y efectivamente yo sufrí 2 relaciones de malos tratos, sobre todo, a ver, la primera fue, digamos, la que más me destrozó, por decirlo de alguna forma, porque sufrí maltrato físico, psicológico, mi expareja intentó matarme, me violó, entonces fueron situaciones, gracias a ello, a lo que yo viví, estoy donde estoy, he hecho lo que he hecho y creo que he hecho, dentro de que soy una persona individual, con muy poquito poder, creo que dentro de mis posibilidades he ayudado dentro de lo que me era posible. Entonces, no es que me alegre de que me pasase, pero si a mí me dijeras ¿qué podrías cambiar de tu vida? No sería precisamente eso lo que cambiase, ¿eh? No, y además que todo lo que te pasa es lo que eres ahora. Efectivamente. Sí. Yo también lo veo de esa manera, que todo lo que te pasa, malo o bueno, es la persona en la que te has convertido. Entonces, ¿qué te vas a arrepentir de ser como eres? No puedes hacer eso. No puedes Entonces, hacer pues eso. bueno, retomando un poco la pregunta, efectivamente sí, pues ya te digo que pasé por esta situación. Cuando salí de la primera relación, no recibí ayuda psicológica porque está muy mal visto. Si tú vas al psicólogo estás loco. A lo mejor Depende con los del tiempo, años, exacto, que exactamente, sí, depende de con la los época. años, Igual que has mencionado antes que no era un tema popular en su momento. efectivamente, hay cosas que con los desde mi años punto ha de vista, cambiado sí. la concepción estos últimos años, pero estamos hablando que esto fue, o sea, yo ahora tengo 30 años, yo sufrí esto a los 18. Con lo cual junta un poco la juventud de esos 18 años con el momento que vivíamos, que efectivamente era el tema psicológico y psiquiátrico era muy tabú. Entonces yo no recibía ayuda, yo pasé un año muy malo, muy autodestructivo y bueno, terminé en una relación similar.
hasta que llegó el día que yo me desperté por la mañana y quería levantarme de la cama y mi cuerpo no me respondía. Yo quería levantar la mano y quitarme el edredón, gracias, pero no podía. Y pues derramaba lágrimas porque era un poco síndrome de enclaustramiento, no sé si lo conocéis, si sabéis de qué va el ese. Entonces, y no podía, entonces ahí dije, ¿os apuesto yo por mí o no apuesta nadie? Yo creo que esa fue la primera vez que me dije esa frase a mí misma. Y ahí fue cuando recurrí al punto de violencia del municipio donde yo vivía, empecé a acudir al psicólogo, todavía no había dejado a mi expareja. Empecé a trabajar con la psicóloga y bueno, fue ella la que me ayudó un poco a reconstruirme a mí misma. Yo cuando doy las charlas lo que siempre digo es que un maltratador lo que hace es va a comerte poquito a poquito por dentro hasta que tú dejas de ser una persona y te conviertes en un cuerpo vacío. Hay una frase de la nueva película del Joker, que para mí es la mejor frase de la película, que en este caso es aplicable, que él dice: lo peor de tener una enfermedad mental es que todo el mundo espera que te comportes como si no la tuvieras. En el tema del maltrato es lo mismo, lo peor de haber pasado por una situación de maltrato es que todo el mundo espera que te comportes como si no lo hubieras tenido. Sobra decir que sentimos mucho que hayas pasado por ese montón de mierda. Tropezar varias veces con la misma piedra es algo que supongo que en ese tipo de cosas pasarán más bien poco por el mero rechazo que ya te tiene que producir, ¿no? No, sí que pasa. O sea, a ver, entiéndeme. Como digo, si tú no recibes una atención psicológica que te ayude, porque obviamente tú has terminado en este tipo de relación por algo que tú tienes dentro, que obviamente si no tienes un profesional que te ayude a identificarlo y que te dé ciertas pautas, tú vas a seguir con lo mismo. Es como el que hace galletas siempre con mantequilla. Si a ti no te explican que también se puede hacer con margarina, tú lo vas a hacer toda la vida con mantequilla. Entonces es verdad que bueno, que es un proceso muy largo, es un proceso muy complicado. Yo no soy psicóloga, he tenido una psicóloga maravillosa durante 4 años que es la que me ha ayudado y gracias a ella a día de hoy puedo hablar de esto sin que a mí me tiemble la voz. Yo creo que cuando tú realmente lo has superado es el momento en el que puedes hablar de ello sin ponerte a llorar. Entonces, pues efectivamente, respondiendo a tu pregunta, que yo me enrollo mucho, sí es un tema lo muy ligado. Por ligado a ti. Y es verdad, me decías tú antes que sí, que yo te decía que no lo hubiera cambiado por todo lo que bueno que creo que ha salido de ahí. Entre otras cosas, descubrí la Asociación Generando Igualdad, que es la asociación a la que se destinan parte de los beneficios de Sol de Medianoche. A mí me han tratado con un cariño espectacular, me han aportado muchísimo como persona, pero también he tenido la oportunidad de brindar ese dinero que yo he recaudado con los libros a la asociación y para mí eso es muy grato. Entonces, es lo que yo también buscaba, ¿no? Que esa mala experiencia convertirla en algo positivo. Lo que sí, en esta charla que diste en Cuproquo, aquí en Málaga, te hice una pregunta que me gustaría que respondieras también para nuestros escribas, y es: ¿crees que ser mujer en el mundo literario hoy en día es una desventaja? Pues mira, te voy a responder contándote una anécdota. Hace poco fui a la presentación de Casilda Forné, ¿vale? La autora de Rainbow Eyes y de Diario de un Cuervo. Ella escribe, sus libros son thrillers y misterio. Ella en sus libros se llama C.G. Forné. ¿Por qué? Claro, le preguntamos ¿por qué no has usado tu nombre? Y es que cuando ella publicó, su primer libro también es autoeditado, el segundo es con Editorial Titanium, pero cuando ella publicó su primer libro le dijeron desde la editorial que usara un seudónimo. Claro, yo dije, ¿por qué? Además Casilda es un nombre que llama la atención, no es un nombre como yo que sé, Cristina, María, Julia. Y le dijeron no, porque para que no se note que eres mujer, porque ser mujer en este tipo de literatura, o sea, si es para romántica muy bien, pero para thriller y misterio mejor que no se note que eres mujer. ¿Nombre de la editorial para vetarla? Es la editorial de autoedición Letrame. Ostras, por favor. Es que es muy fuerte. No sé quién es la persona concretamente que le dijo esto, pero esto fue lo que le remitieron desde esta editorial. Así que yo creo que con esto te respondo a la pregunta con la anécdota de Cass. Pero
quizá eso es un punto específico de un hecho aislado. Claro, un hecho aislado. No se puede generalizar en que es una desventaja absoluta el ser mujer en la literatura de hoy en día. Una de las personas más grandes dentro de este género es Agatha Christie. Entonces no entiendo esta preconcepción de... Además le dijeron, no se puede notar que eres mujer ni española. Por eso también omitió su primer apellido. Y Madre se quedó con el mía. Forné. Pero eso, No, pero eso que a ver, por que eso que gilipollas te hay digo en que todos soy lados, la- ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, no creo que marque una norma. Entonces, Cristina, lo que nos has contado es que hace pocos años empezaste a dar estas charlas sobre el maltrato a través de tu experiencia y demás, pero empezaste a escribir mucho antes. Entonces, ya para entrar en lo que es el tema del taller de hoy, que es los narradores, ¿cuál es la importancia que tiene para ti lo que es el narrador que utilizas a la hora de escribir? Muchísimo. Porque no, o sea, el punto de vista y lo que tú transmites al lector varía mucho si empleas una primera persona, una segunda, un omnisciente, un presencial. Bueno, y ya que estamos cerrando un poquito lo que es la entrevista y demás, Cristina, una de las preguntas base del programa, que es, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Es decir, ¿qué tienes en el tintero? Muchos. Las dos continuaciones, cojámoslos con pinzas, de Sol de Medianoche, que serían Aurora Boreal y Solsticio de Invierno. Luego, por supuesto, las continuaciones de la saga de los primeros hijos. Y luego tengo por ahí un proyecto, dos. Un proyecto que me mola mucho, que se llama, el protagonista se llama Héctor, lo que pasa es que el título todavía, o sea, la novela no tiene título. Tengo muchas ganas de saber cómo se recibe. Lo que pasa que es verdad que es un proyecto que cogí con mucha fuerza y ahí se quedó parado. A ver si lo retomo. De todas formas, para ponérselo más fácil a nuestros escribas, ya que has nombrado varios narradores, vamos a ver los distintos tipos de narrador que existen y daremos ejemplos de novelas que los usan para que tengan una referencia clara de su uso. ¡Ahí va el taller! Bueno, pues empezamos con la parte del taller y vamos a empezar por los narradores, ¿vale? De objetivo o cámara. Ok, para hablarlo, escribas, o sea, nosotros pues estamos aquí 3 personitas, vamos a hablar todos acerca de todos los narradores un poquito, pero vamos a ir paso por paso. Objetivo o cámara. Es un narrador que no se mete en la mente de los personajes. No es subjetivo a lo que los personajes están viviendo, pensando, sintiendo. Es básicamente periodismo. Sí. Es como los periódicos cuando te dan una noticia, son subjetivos, o deberían serlo. Luego está el tipo de narrador más enciclopédico, ¿no? De ensayos didácticos, los libros de texto del colegio, básicamente. Estos serían los narradores, digamos, los más especiales, los usados en un campo muy específico. Pero luego vamos a hablar de lo que son los más comunes, los más utilizados en la literatura en general, empezando por los que son en primera persona. Háblanos un poco de lo que sería el narrador protagonista, que es lo que, si no recuerdo mal, utilizas en Sol de Medianoche, En Sol de Medianoche. sí. Pues el narrador protagonista, como buenamente se puede deducir, es quien te cuenta la historia, quien te la narra, es el protagonista del libro. Hay una variante que es el poliédrico, Sí. poliédrico, que es va cambiando de personaje y por ende va cambiando la voz. Esto tiene una dificultad añadida, que es que si tú no sabes crear un idiolecto para cada personaje, que es la forma de hablar que tenemos cada uno, Sí, darle una personalidad que esté vinculada a su forma de narrar. efectivamente puede crear mucha confusión para el lector. Y luego aparte ser constante, es decir, si tú mayoritariamente te están narrando dos personajes, que luego en un capítulo aisladamente metas a otro, para mí creo que te da una falta de recursos del escritor, de que no sabe cómo reflejar lo que quiere describir a través de los narradores que ha elegido. Entonces yo creo que eso se tiene que tener en cuenta antes de empezar a desarrollar la novela. Más ejemplos de este tipo de novelas, aparte de Sol de Medianoche, escribas, sería pues Los Juegos del Hambre, en los que tenemos a Katniss Everdeen como la protagonista, Moby Dick, El Intruso, de Lovecraft. Después de este narrador protagonista tenemos el narrador testigo, que también está en primera persona
y cuenta la historia desde un personaje secundario, como podría ser el Dr. Watson, sí, de Sherlock Holmes. Sí, bueno, y el señor Conan Doyle nos lo pone muy fácil, ¿vale? Es un personaje que no es el protagonista de la historia y que cuenta lo que está viviendo ese protagonista desde un punto de vista aparte. Luego, como último narrador de esta primera persona, aunque luego sabemos que, como en casi todas las cosas de la Tierra, la gente pues se inventa nuevas formas pero son ya cosas muy específicas, tenemos el monólogo interior, que suele ser una reflexión interna de un personaje, que te lo está narrando todo desde una reflexión interna. Es un tipo de narrador muy poco habitual. De hecho, cuando estuvimos pensando sobre este taller, nos rebanamos los sesos buscando una novela que fuese de ese estilo. Sí, hablamos de cierto. Memorias de una geisha, pero no. Y es complicado, es Sí. un narrador muy complicado. Y por ejemplo, 5 horas con Mario de Miguel Delibes es un ejemplo, porque es la viuda que te está contando esa charla que tiene con su difunto, ¿no? Uh-huh. Pasamos a la segunda persona, que son también muy, muy, muy particulares. Son narradores que tampoco son muy habituales. No, lo cierto es que no. Y tenemos lo que sería el narrador de blogs, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Es segunda persona es cuando te estás dirigiendo a alguien, ¿no? Digamos que vamos a poner algunos ejemplos para que veáis qué tipo de narrador de segunda persona puede haber. Por ejemplo, lo de los blogs, como dices. También está el epistolar, el de las cartas. Una carta tú la diriges hacia alguien, hacia una segunda persona, ¿no? De este un ejemplo perfecto que me pareció un rollazo total es Cartas Marruecas de José de Cadalso, que además no solamente es carácter epistolar, sino que además emplea el narrador poliédrico. Uh-huh. Porque utiliza varios personajes. Efectivamente, se narra desde 3 tipos, o sea, son 3 personajes. Es un moro que viene a España a aprender con Nuño y escribe a su maestro en Marruecos. Entonces, son las cartas del moro, porque se le llama así, el moro, a su maestro, las cartas del maestro hacia el moro y luego las cartas de Nuño al maestro. Uh-huh. Luego, yéndonos al friquismo más absoluto, lo que tendríamos como un narrador máster, ¿vale? No sé si alguna vez escribas habéis jugado al rol, pero ese director de juego, al que llamamos máster, está utilizando una forma de narrador en segunda persona para meteros en la historia que estáis viviendo en ese momento. Y aquí llega el narrador de tercera persona, que por ejemplo el más conocido es el omnisciente, que es como es el dios de los narradores. Este es el que hemos leído por activa, por pasiva, siempre. Este es el que más os va a sonar, escribas. El que cuando habéis leído a Tolkien, ahí está el narrador omnisciente. Miles de ejemplos os podríamos dar, ¿vale? El juego de Ender, el Señor de los Anillos, todo esto que estáis tan acostumbrados a leer es narrador omnisciente. Y se trata de un narrador que lo sabe absolutamente todo de todas las situaciones que se puedan dar en la novela, de todos los personajes, de todos los lugares y de todos los conceptos del mundo en el que se esté desarrollando. Luego hay una variación, ¿no? Que es el múltiple, que es el uso de varios narradores. Pueden ser omniscientes de primera persona o de segunda persona, es el uso de varios narradores y de 2 o más personajes que se refieren a los mismos hechos, pero desde distintos puntos de vista, interpretándolos de manera distinta, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es el de Gabriel García Márquez con La hojarasca. O el de la novela 5 historias en torno a Mario, que es una novela donde está narrada la historia de Mario por su madre, por su novia y bueno, por otros 3 personajes. Te cuentan la historia de Mario. No tiene nada que ver con 5 horas con Mario, pero también es ese concepto. O por ejemplo, la novela de Maite Carranza de Palabras envenenadas. Es la historia de una chica que es secuestrada. Entonces la historia la cuenta la propia chica, el secuestrador, la madre, la mejor amiga y el policía que lleva la investigación. Sí. Y aquí lo que tenemos como último sería el narrador equisciente, que es un tipo de narrador muy particular que se va a centrar en un personaje y en su entorno. Nos va a estar hablando principalmente de él y de su entorno, de sus vivencias, de sus pensamientos, etc. No es el narrador protagonista, ni mucho menos, no confundamos este tipo de cosas. No es que por centrarse en ese personaje o en lo que siente, sin saber lo que sienten los demás, sea ni muchísimo menos así, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el ejemplo más claro de esto para que nuestros escribas lo tengan muy muy presente? Juego de Tronos.
Juego de Tronos lo que pasa que también es muy particular, porque es un existiente múltiple, porque te está hablando de un personaje en un capítulo, de otro personaje en otro capítulo, Sí, va y sabe lo que saltando. piensa uno de esos. Digamos que es un narrador que te da puntos de vista internos sobre uno de los personajes y Eso. punto de vista externo del resto. Eso. Y lo que hace Martin es ir cambiando a cada capítulo de personaje para ir narrando la trama de la novela. Este narrador, además, lo hemos visto en el club de escritura con Mauricio Folk en el mes de octubre y nuestros escribas lo han disfrutado un montón porque además hemos tenido un reto, hemos utilizado el narrador existiente para hacer un retelling de villanos y ha sido muy divertido, han salido cosas muy chulas. Yo he bicheado ya por ahí también. Pues sé qué personajes son, ese tipo de cosillas. Hemos tenido a Lilith, que era el que escribí yo, a Turbo, hemos tenido a Síndrome, hemos tenido al Hombre sin Gastón. Cabeza, a Gastón de La Bella y la Bestia, al Otso también. Bueno, ha sido muy gracioso. El Otso es el osito De- malvado de Toy Story. Story, sí. Y la verdad que han salido relatos muy divertidos, súper divertidos. Y pues estamos haciendo nuevos retos, esta vez centrados en otro concurso para presentar a estos relatos que salen tan diferentes, ¿no?, de los miembros del club para otro concurso. Este mes estaremos con la ficción histórica, que es meter un hecho ficticio en una historia real que haya sucedido. Una historia que sea totalmente de tu elección, pero con el narrador testigo, que también es lo que hacemos en el club, e investigamos los distintos narradores que existen. La verdad que es que este tema de los narradores, también para darle un poquito de final a lo que es el taller en sí, no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me parece de las cosas más bonitas cuando te pones a elegir cómo vas a escribir tu novela, el plantearte cómo va el lector a reaccionar al narrador que has elegido. Entonces, muy interesante la selección del narrador. Bueno, escribas, hemos hablado de los narradores. Dentro de cada narrador, como estamos mencionando ahora, hay un tiempo verbal que puedes seleccionar también, que va a cambiar tu forma de narrar la Claro. historia y de percibirla del lector. O sea, pero el tiempo verbal es otro asunto que ya trataremos. Aquí Sí, tenéis porque la eso guía de son- narradores y después ya el tiempo verbal. Son como gente. las 1001 caras de los narradores, ¿no? Tú puedes darle el carácter que quieras a según qué narrador con el tiempo verbal, con la dialéctica, con la manera de escribir. Es un mundo. Por eso escriban los tiempos verbales ya en otro Sí, taller. hay que saber dominarlos, pero en otro taller porque tienen mucho que dar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por todas tus respuestas a todas nuestras preguntas. La verdad que ha sido una entrevista y un taller muy entretenido. Nos ha encantado conocerte un poquito más. Estoy seguro de que nuestros escribas también. Y ahora lo que te vamos a pedir, como solemos hacer, es que te quedes con nosotros para las distintas secciones que vamos a hacer en el programa de hoy. Y la siguiente es Historias Locas. Historias locas. Como colaboradora del podcast, ya sabes que cada mes traemos nuevas historias locas para nuestros escribas. Entonces, ahora que te tenemos aquí, Cristina, espero que estés dispuesta para lo que viene siendo la selección de la historia loca del mes, que ya sabes, es un movimiento que estamos haciendo a través de las redes sociales. Ponemos una serie de daditos con imágenes y la gente tiene que sacar su mejor historia de ahí. Así que vamos a presentar la que sería la ganadora. ¿Cuál crees de todas las que te hemos presentado que lo merece? Pues aunque todas tienen su punto y estaría muy bien que contásemos todas, es inviable, así que está. Pues muchas felicidades, escriba. Tu historia loca saldrá en la próxima antología de escribas urbanos junto a los relatos ganadores de nuestro concurso. No olvidéis, escribas, que vais a tener nuevas historias a partir de hoy en nuestras redes sociales y en la de nuestros colaboradores. Todos ellos pondrán su granito de arena para tener más historias locas, más posibilidades de ganar, así que visitad sus enlaces, visitad sus perfiles en Instagram, en Twitter, en donde sea, para ver esas historias locas y tener, pues eso, más posibilidades de ganar y más historias locas, que es lo que cuenta. Yo misma con el resto de compañeros publicaré la mía y no os olvidéis pasar por Instagram y echarle un ojillo.
Y ahora llega la mejor parte que todos estabais esperando, escribas, nuestro concurso de relatos. Anunciamos hoy el estreno de uno nuevo. Así es, se abre la veda. Todos los que queráis participar en nuestro nuevo concurso de relatos de Navidad, ya podéis mandar vuestras historias a nuestro correo escribasurbanos@gmail.com. Y recordad echarle un vistazo a nuestras bases de participación, escribas. Como siempre, dejaremos todos los links en la descripción del programa. Esta vez vais a tener hasta el 12 de enero para enviarnos vuestro relato más entrañable, escribas. Recordad que es Navidad o Saturnalia para algunos. Sí, exacto. Lo importante es que la temática se centre en esta fecha tan familiar y que consigáis una historia de cualquier género, ya sea terror, romance o thriller, mientras que la esencia de esta fecha esté presente. Tened en cuenta eso, ¿recordáis ese especial de vuestra serie favorita sobre Navidad, ese capítulo ajeno? Pues algo así, simplemente tiene que captar la esencia, no tiene por qué ser empalagoso, etc. Simplemente que capte la esencia de estas fechas. Lo vamos a esperar en nuestro correo y ya sabéis, van a ser los 3 primeros relatos los que se clasificarán y formarán parte de la antología de este año de Escribas Urbanos. Pero solo el que quede en primer lugar va a recibir un ejemplar de la novela de nuestro próximo invitado o invitada a nuestro programa. Sabréis de quién se trata muy pronto. Mientras tanto, manos a la obra, escribas. No dejéis vuestros relatos para el último momento, que los conocemos, los que son enviados en el último momento, nos entran ahí a las 23:59 de la noche del último día. Esos están justicos ya, ¿eh? Eso es, gente. A ver, el tema del relato, os invitamos a todos a hacerlo, la inscripción es abierta, tenéis unas bases que leer, no dejéis las cosas para el último momento, recordad que tenemos que leerlo y juzgarlo, y también, por favor, pasar el autocorrector. Sí, por favor. Es importante que presentéis las cosas a un concurso con cierta calidad de escritura, ¿no? Entonces, nos vamos a ver el día 15 de enero porque nos vamos a tomar unos días de vacaciones igual que todos vosotros, escribas, y para entonces esperaremos vuestros relatos en nuestro especial de Navidad. Dadle a la campanita para recibir el aviso. Y además tenemos una noticia y es que vamos a hacer un sorteo de Navidad de una caja sorpresa de libros. Sorteamos un pack de 10 libros y participar es tan fácil como entrar en nuestro Instagram. Las bases de participación están en la publicación del sorteo. Y recuerda que cuanto más lo compartas, más posibilidades tienes de ganar. Dejaremos como siempre todos los links a lo que estamos hablando en la descripción del programa. Bueno, pues la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, Cristina. Gracias por colaborar con nosotros, por venir a nuestro estudio para grabar esta entrevista y para este taller tan complejo que hemos hecho hoy, tan completito. Como he dicho antes, muchas gracias a vosotros por invitarme, por darme la oportunidad y por acogerme aquí en Málaga, hacerme un huequito. Y espero que os haya resultado interesante y no os hayáis aburrido mucho. No, que va, para nada. Muchas gracias a ti por venir. Os esperamos en cualquiera de las redes de Escribas Urbanos y si te ha gustado, ya sabes, danos un like y comparte. Destrozad ese botón y nos vemos después de las fiestas. No os dejéis nada en el tintero.